Bien. Bien. Pantalla. En pantalla. Grabando. Continuaremos con el ejercicio anterior visto haciendo uso de arreglos y el ciclo para. Volveremos a la versión inicial del ciclo para sin hacer uso de arreglos y luego haremos una versión también modificada haciendo uso también de arreglos, pero ahora cambiaremos la instrucción para con la lógica de la instrucción mientras. Bien, la instrucción mientras, como su nombre sugiere, se hace mientras algo sucede o mientras algo no sucede o mientras algo permite que suceda. Entonces tenemos que saber un estado o una condición que nos permita saber si se hace o no. Por ejemplo, cuando llueve, mientras está lloviendo, no salimos. Cuando ya deja de llover, podemos salir. Mientras no ha sonado la alarma, podemos desayunar. Cuando ya suena la alarma, pues nos apresuramos para ir al trabajo. Bien, entonces son condiciones que se evalúan mientras tanto, mientras sucede o mientras deja de suceder. Mientras la persona tenga 37 grados o menos, no tiene fiebre. Mientras ese valor sea menor que la condición. Cuando ya lo supere, se hace otra instrucción. Entonces, mientras el bus no ha llegado a su parada, a la donde nosotros nos bajamos, seguimos dentro del bus. Cuando ya se acerca la parada, comenzamos a movernos para bajarnos en nuestra parada. Entonces, mientras estemos lejos de nuestro destino, seguimos dentro del bus. ¿Sí? Son ejemplos de condiciones mientras. En el ejemplo del listado de estudiantes que nosotros pedimos en una hoja llenarlo con todos los estudiantes que están, entonces pasamos una hoja en blanco y va de uno en uno mientras no haya estudiantes que estén sin apuntarse en la lista, el proceso tiene que seguir. ¿Cuándo nos detenemos? Cuando ya todos los estudiantes se apuntaron en la lista. Viéndolo de otra manera es, mientras haya estudiantes que no se han apuntado en la lista, seguirla pasando hasta que se apuntan todos. Entonces, en vez de decir, bueno, hay 3, 4, 5, 20 estudiantes y ya sé que voy a apuntarlos a todos, en este caso la lógica es, voy a preguntar el nombre mientras no haya terminado la lista. O es decir, voy a preguntarle a cada uno de ellos el nombre para apuntarlo en la lista. Entonces hay una condición de mientras no haya llegado hasta el último estudiante. Bien. Bueno, entonces modifiquémoslo de acuerdo a esa lógica. Cuando ya el estudiante sea el último, terminamos. Bien. Ok. Entonces tenemos el nombre completo que nos guarda al estudiante, pero ahora también tenemos que definir una variable que sea el final, la condición que nos detiene el levantamiento o que decimos que ya llenamos la lista. ¿Ya? Le podemos llamar último o le podemos poner último estudiante y buscamos un dato que diga que es un carácter, por ejemplo. Si nosotros respondemos que sí, terminamos. Bien. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra lógica?
estudiante es igual, le vamos a decir que sea S de sí, ¿verdad? Entonces, terminamos. Si el último estudiante es S, entonces fin de la lista. Bien, bueno, recordemos entonces que le vamos a estar preguntando el nombre, lo vamos a leer y si queremos lo volvemos a mostrar en pantalla. Bien, pero entonces quitamos la instrucción para, quitamos el fin del para, porque no pueden estar incompletas las instrucciones. Entonces, ya vimos la instrucción sí. Entonces, cuando este sea el último estudiante, terminamos. O bien, planteémoslo al revés. Si último estudiante es no, continuamos. Recuerden que la instrucción dice sí, entonces. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Preguntar esto que tenemos por acá. Dice que nos falta el cerrar el sí. Lo vamos a cerrar después de mostrar el nombre completo. Necesitamos quitar estos espacios vacíos, juntar más las líneas y después de esto, el fin del sí. Y ahora se nos quitan todos los errores, que son errores de completar la sintaxis. Bien, si último estudiante es no, hacemos la pregunta ¿cuál es tu nombre? Bien, ok. Pero eso lo tenemos que estar repitiendo o preguntando varias veces. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, tenemos que iniciar nuestra variable último estudiante en no, porque aquí la estamos comparando y no le hemos dado ningún valor. Aquí la definimos, pero tenemos que decir que no hemos terminado la lista, ni siquiera hemos empezado la lista. Entonces, el último estudiante inicialmente es no, porque no tenemos al último estudiante. Bien, entonces, último estudiante tiene que valer con el signo de asignación. Eso vale último estudiante. No hemos llegado al último estudiante. Estamos en el último estudiante. Si último estudiante es no, es decir, no es el último, tenemos que seguir preguntando el nombre, leyéndolo en nuestra variable y mandándolo en pantalla. Entonces, aquí iniciamos la condición y aquí la preguntamos. Bien, entonces, ahora, ¿qué necesitamos? Hacerlo de manera repetitiva. ¿Cómo va a ser esto? Añadiendo un mientras. ¿Cuál es la condición? Mientras último estudiante es igual a no. Bien, entonces, a diferencia de hacerlo una única vez, aquí lo hacemos último estudiante, mientras último estudiante sea no, que es lo que tenemos parecido al sí, decimos, si esto es no, ¿qué necesitamos? Bueno, la instrucción mientras cierra con un fin mientras. Ya nos lo completó aquí abajo, si se fijan bien al pulsar Enter. Entonces, esta instrucción nos va a identificar que se hace mientras algo no hayamos llegado al último estudiante. Mientras último estudiante es no, preguntar y preguntar y preguntar si es el último estudiante. Bien, ok, entonces esto necesitamos ubicarlo dentro del último estudiante, dentro del ciclo mientras, perdón. Vamos a ubicarlo por acá. Cuando ya lleguemos al último estudiante, nuestro ciclo mientras termina. Vamos a darle una lectura rápida al algoritmo. Vamos a hacer un poco más pequeño el zoom para que nos alcance todo en pantalla. Bien, ya sabemos el nombre completo, nos guarda el nombre completo del estudiante. Esta variable último estudiante es para saber que hemos llegado al final. Inicialmente no hemos llegado al final, por eso la definimos en no. Estamos empezando la lista.
Y con esa misma lógica decimos, último estudiante es no, ¿verdad? Si sabemos que el último estudiante es no, terminamos. ¿Bien? ¿Y qué decimos? Escriba cuál es tu nombre, leemos el nombre y luego tenemos que volver a preguntar, ¿es el último estudiante? Y eso lo podemos hacer ¿a qué? ¿Por qué? Porque empezamos con el último estudiante que es no, es decir, estamos levantando la lista por primera vez. Aquí preguntamos, pero ¿qué pasa? Como va a ir pasando la lista hasta que terminemos, dentro de ese proceso repetitivo que es pasar la lista, entonces dentro de ese proceso repetitivo, por cada estudiante, a cada estudiante le tendríamos que preguntar si es el último, no solamente fuera del ciclo al principio, porque sucedería que este puede ser un único estudiante el que tengamos, pero como pueden ser varios, en la etapa repetitiva, en el ciclo, tendríamos que decir también si es el último. Bien, entonces, hacemos la pregunta y mandamos a decirle, escribir. Recuerden que la pregunta sería, ¿eres el último estudiante? Nos hace falta, claro está, las comillas doble. Y para que se sepa qué es lo que tenemos que responder, pongamos aquí adentro S o N. Bien, para que cuando vuelva último estudiante, como variable, pregunte si es N o S. Y leemos el mensaje, lo tenemos que leer como último estudiante. Bien, entonces nuestra lógica es, al principio no hemos abordado ningún estudiante de la lista, por tanto, no es el último. Pero el ciclo tiene que ser varias veces preguntado. Entonces, a cada estudiante, mientras no hayamos llegado al último, le preguntamos, ¿eres el último estudiante? Ok, si esto es verdad que no es el último, entonces le preguntamos el nombre, lo guardamos, lo mostramos en pantalla y luego preguntamos por la condición que vuelve acá, último estudiante, sí o no. Si eso es sí o no, lo vamos a valorar acá. ¿Bien? Y listo. ¿Bien? Podemos poner esta pregunta al principio, porque aunque tengamos un estudiante, le vamos a decir, ¿eres el último estudiante? ¿Bien? ¿Mm? Entonces, preguntémoslo acá. ¿Bien? Esto lo podemos mover a condición de la lógica que vayamos a utilizar. ¿Bien? Eres el último estudiante y acá leemos. Esto tiene que ir junto a la pregunta. Entonces tenemos que escribir el mensaje y leer la variable para que aquí la comparamos con n. Primero le hacemos la pregunta, luego ese valor que sea s o n va a quedar guardado aquí. Entonces se compara con n porque es el que nos interesa saber si es el último estudiante. Cuando el último estudiante haya sido, entonces le va a responder que sí. Y entonces veremos la ejecución del algoritmo. Bien, ahí tenemos todo el algoritmo en este código. Bien, y estamos. Entonces, nuestro algoritmo, corrámoslo mientras. Bien, bueno, ¿eres el último estudiante? Ya sabemos que le vamos a poner no. ¿Cuál es tu nombre? Y le ponemos el nombre, José. ¿Eres el último estudiante? No. ¿Cuál es tu nombre? Juan. ¿Eres el último estudiante?
Le ponemos no. Entonces, otro nombre. ¿Eres el último estudiante? No. Ah, perdón, le di que sí. Entonces, ahí terminó la lista. Bien, si se fijan bien, simplemente se llenó la lista, que era lo que queríamos. Es como cuando se apunta el último de la lista. Bien, bueno, y tenemos la misma lógica. ¿Qué podemos hacer fuera del fin mientras? Preguntar el nombre completo. Pero ¿qué va a suceder? Lo mismo que sucedía con el ciclo para. Es decir, solo nos va a guardar el último. Entonces necesitamos guardarlo y le vamos a poner que este ejercicio es levantar listado mientras. ¿Sí? Y ahí estamos. Entonces, volvámoslo a correr y esta vez con 2 estudiantes. ¿Eres el último estudiante? ¿Sí? Entonces le ponemos que no. Le ponemos José. ¿Eres el último estudiante? Y le vamos a poner que no. ¿Cuál es tu nombre? Y ahora sí le vamos a decir que sí. Entonces, solo nos responde el último valor. ¿Bien? ¿Qué necesitamos? Bueno, mejorar un poquito la lógica. Cuando le entregamos la lista al primer estudiante, pues no tenemos que decirle, eres el último estudiante. Se lo podemos preguntar al final. Entonces, estas 2 líneas también se pueden pasar al final. Bien, ya eso es a cuestión de gustos. Y entonces, esa es la versión del algoritmo usando mientras, pero sin arreglos. Ahora lo vamos a comparar un poco con la versión del ciclo para usando variables sencillas, que sería el levantar listado. Entonces, podemos observar, bueno, una de las diferencias es que acá tenemos 9 líneas de código y acá tenemos 15. Bien, ¿por qué? Bueno, a diferencia del mientras, el ciclo para ya internamente esta variable i, no necesitamos definirla, entonces que nuestra variable i, como ya sabemos que vamos del 1 al 3, no tenemos que poner la condición, eres el último estudiante y por tanto esta línea y el inicio de la variable como su definición tampoco necesitamos crearla porque ya sabemos la cantidad de estudiantes que hay. Sabemos que esa cantidad de estudiantes es la que va a tener nuestra lista. Entonces, si nosotros conocemos que nuestro algoritmo va de principio a fin, conocemos el inicio y el fin, se recomienda usar un ciclo para. Cuando no conocemos cómo terminar ese ciclo, solo conocemos el mientras, la condición que nos detiene o que nos impide algo, ¿verdad? O ir más allá, entonces necesitamos hacer uso de un mientras. Entonces, por eso es que el ciclo mientras es un poco más extenso, porque necesitamos definir la variable que nos detiene, inicializarla en un valor específico, preguntar por ese valor y luego cambiar el estado de ese valor para que podamos saber si estamos avanzando hacia la condición final. Entonces, el algoritmo se parece mucho exceptuando por esas opciones. Bien, y entonces, comparado con levantar listado, pasamos de 9 líneas de código a 15, tenemos 6 líneas más. Comparándolo en tiempo de ejecución, la computadora al leer más líneas de código, pues tardará más. Obviamente, si hacemos un listado de 500 estudiantes, no es eficiente usar un mientras. Sabríamos que tendríamos que usar un para. Si sabemos la cantidad total de estudiantes, en este caso. Si no sabemos, estaríamos obligados a usar un mientras
o un repetir, que es la instrucción que vamos a ver en el siguiente video, en la otra parte. Entonces, ahora hagamos una modificación de este algoritmo porque, como sabrán, igual que en el listado con arreglo, la idea es que guardemos todos los nombres en un arreglo y lo repitamos de tal manera que volvamos a recorrer el arreglo. Bien, pero la diferencia es que no sabemos cuántos estudiantes hay. Por tanto, nuestro arreglo tiene que ser de mayor dimensión que lo conocido, ¿ya? O que lo que nosotros suponemos que hay. Entonces, si hacemos la variante de levantar listado con mientras, va a ser muy parecido a arreglo, haciendo uso de esta variable de tipo arreglo, y lo vamos a ir pasando a otra variante del ejercicio, guardándolo como levantar listado mientras arreglo. Entonces, nuestro arreglo, nuestra variable se transforma en dimensión. Obviamente estarán algunos errores por la sintaxis. Bien, vamos a suponer entonces que nuestros estudiantes son 30. Entonces, por defecto le vamos a poner 40. Nuestro último estudiante, entonces, igual puede ser un carácter que mantenga la posición o el valor de parada, la condición de parada, como se dice. Y eso no hay problema. Hasta el momento no tenemos ningún error. ¿Dónde está el error? En leer el nombre completo. ¿Por qué? Porque eso va a caer ahora en un arreglo. Entonces, cuando leemos variables de arreglo, tenemos que decirle que va entre corchetes. Recuerden que eso está en el shift derecho si tienen un teclado en español. Bien, ya pudimos leer. Claro está que el escribir también. Pero no los estamos guardando. ¿Qué necesitamos? Leer. ¿Cómo vas a saber cuál es la posición I? Bueno, necesitamos también definir el ciclo que lo estamos empezando. Lo que pasa es que el ciclo para automáticamente crea la variable y la inicia en 1. En este caso, podemos dimensionar o crear la variable, definirla aparte, pero no hay necesidad porque el ciclo para lo hace automáticamente. Entonces, crea la variable tipo entero y la empieza en 1 y ya sabemos que termina en 4, que también es tipo entero. Entonces, a diferencia en el ciclo mientras, como estamos haciendo uso del arreglo, también tenemos que crear nuestra variable que es el arreglo y dónde vamos a insertarlo exactamente, en qué posición. Bien, ok, entonces usemos una variable y que es nuestro inicio o nuestra posición del arreglo, y como entero. Tiene que tener su definición correspondiente porque los arreglos se ubican en posición con índice entero. Ahora que ya sabemos que nuestra variable i va a ser la posición, igual que la condición de parada, tenemos que iniciarla porque no es lo mismo crear el espacio de la variable que decir que i empieza, en este caso, en 1. Bien, entonces leemos el nombre y lo guardamos en i. Pero también sucede algo importante a diferencia del mientras, que el ciclo mientras empieza aquí y termina acá, en el ciclo para. Entonces, en el ciclo para tenemos inicio y fin, pero en el ciclo mientras no tenemos cómo avanzar en el arreglo. Por tanto, necesitamos después de eso avanzar una posición más del arreglo, y entonces nosotros le decimos que i será lo que antes había en i, que es 1, y le sumamos 1 para que el siguiente registro de nombre, por decirlo así, se escriba en la siguiente fila de la lista. Si no, se escribiría encima y
no pasa al siguiente valor, a la siguiente posición. Imaginémonos la lista del estudiante, todo el mundo escribiría en la primera línea. Al final, en el arreglo solo quedaría un valor con el último nombre. Entonces, para que la lista avance en fila por fila, necesitamos usar que nuestra variable pase a la siguiente, porque en el ciclo mientras no se hace de manera automática como en el ciclo para. Y entonces, guardemos y vamos a definir un arreglo de 4. Inicialmente lo creamos, a manera de práctica decíamos que eran 40, pues, pero ahorita lo vamos a pasar a 4 para correr el programa. Vamos a ponerlo más pequeñito, en 17, y observen todavía algo importante, que del ciclo mientras, el que tenemos el levantar el listado con el arreglo, en el ciclo para tenemos 13 líneas de código, ya haciendo uso de arreglos. Y en el ciclo mientras, haciendo uso de arreglos, pasamos a 17 líneas de código. Entonces, siempre el mientras va a llevar mayor cantidad de líneas de código que el ciclo para. Por lo que indicábamos antes, ya sabemos aquí que va de principio a fin, pero la instrucción se hace en la misma línea. Entonces, aquí nos ahorramos una por la condición final y automáticamente se define la variable. Entonces ahí tenemos un ahorro de líneas de código, que sería esto y esto por acá. Entonces ejecutemos el algoritmo. Bien. Y bueno, ahí ¿qué pasó? Necesitamos cambiarlo por la instrucción que nos dice que si eres el último estudiante. Bien, pasé a escribir el nombre del estudiante. Vamos a volverlo a ejecutar. ¿Eres el último estudiante? Y le decimos que no. Bueno, ¿eres el último estudiante? Le decimos que no. ¿Sí? Recordemos que tenemos 4 estudiantes, entonces tenemos que registrar 4. Llevamos al primero, tenemos el segundo, entonces todavía nos hacen falta 2. Ponemos el otro nombre. Llevamos 3, entonces todavía nos hace falta. ¿Eres el último estudiante? Tenemos que decirle que no. Ponemos otro personaje más. Ahora sí, ¿eres el último estudiante? Sí. Listo. Bien. Bueno, igual tenemos que recorrer el algoritmo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, hacer una función similar al recorrido del algoritmo cuando lo hicimos con el ciclo para. Podemos hacerlo con un para porque ya sabemos cuánto estudiante hay. ¿Cuánto estudiante hay? Bueno, el último valor de